iniciativa es Democracia Bicentenaria, un esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con el proyecto ciudadano Voto CR, tratando de ir a las casas, a las oficinas, de cada uno de los candidatos y candidatas hacia la presidencia de la República, para conocerles su perfil profesional y, por supuesto, también su ideario. Hoy tenemos la oportunidad de conversar en el epicentro de su vida, de su casa, con don Rodolfo Pisa Rocafort. ¿Cómo está, don Rodolfo? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Un placer saludarlo. Un placer el mío y más bien un saludo a todos los que por este medio pueden seguirnos y qué pensamos y qué sentimos. Un 12 de agosto, don Rodolfo inició un camino que le ha llevado tamaño tiempo. Cuénteme, ¿cómo fue esa infancia y esa vivencia en casa? Bueno, en realidad yo debía haber nacido en Golfito, porque mis padres vivían en Golfito, pero mamá vino a parir a San José por necesidades de logística, de desarrollo hospitalario, y creo que el primer año y medio de mi vida lo viví en Golfito. No recuerdo esa etapa, después recuerdo haber ido a pasear y ver la casa donde vivían, pero en realidad no tengo un recuerdo directo. No, después entre San Pedro y el Cacao de Alajuela, donde vivían mis abuelos. Mis abuelos vivían en Cacao de Alajuela y nosotros, pues el sueño era ir en vacaciones allá. En esa época el Cacao, ahora ya es muy cerca del centro de Alajuela, pero en aquella época era un lugar de campo estrictamente. Luego nosotros nos fuimos a vivir a España, nos fuimos a vivir a Madrid. Mamá es madrileña, o era madrileña, se había casado con papá cuando estudió el doctorado en Madrid, y papá fue profesor invitado a la universidad, ahora Complutense. Él había estudiado en la Universidad Central, pero no se llamaba todavía Complutense, y nos tocó vivir de niños ahí, en mi caso cerca de 2 años. Había vivido también un año de niño en Madrid. Después volvimos Quiero aprovechar esto para que hagamos un paréntesis y me hable de su papá. Es que su papá es un referente para el derecho en Costa Rica. Me gustaría que le dé a la audiencia una pequeña semblanza de su papá cortita de 1 minuto. ¿Cómo era ese gran académico que tuvo Costa Rica, un gran promotor de lo que significó todo el proceso constitucional, inclusive en lo que en la academia hace el derecho, y que en este caso en particular tal vez la gente no tuvo la oportunidad de coincidir con él en el sentido de vivir el día a día? No, ¿Cómo era? Que papá era un hombre maravilloso, un magnífico padre, esposo. Yo creo que, como todo ser humano, con los pequeños defectos que todo ser humano tiene, pero muy por encima de ellos, una gran visión humanista, muy comprometido con el derecho constitucional, con la libertad, con los derechos humanos. No en vano fue el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Le tocó ser diputado, ser jefe de fracción en la oposición. Después le tocó ser Estricto, presidente de la... No era estricto. cariñoso. Cariñoso. Digamos, tal vez en la mañana era más estricto y en la tarde menos y en la noche era muy jocoso. Es decir, tenía jovialidad creciente conforme pasaban las horas. Qué lindo. No, él era, por tanto respetaba mucho la libertad de todos nosotros. Yo creo que también lo he hecho con mis hijos, nunca decirles que tienen que estudiar o que, sí, exigirnos que estudiáramos, pero que escogiéramos nosotros el camino que queríamos, incluso la ideología. No recuerdo nunca, ni cuando estuve en política, que nos dijera tienen que votar por alguien o tienen que apoyar, nunca. Igual he hecho yo. Muy respetuoso con la libertad de los muchachos. Yo creo que él entendió muy claramente lo que debemos entender todos los padres, que uno más o menos educa hasta los 15 años y de ahí en adelante lo que hace es dar consejos. Don Rodolfo Emilio Manuel de Jesús. Manuel Francisco de Jesús. Sí. En la escuela le decían Rodolfo. Sí, Rodolfo. Supongo que me pusieron algunos apodos, pero como me pusieron seguro tantos que no pegaba ninguno. Entonces siempre al final terminé siendo Rodolfo. En realidad en la escuela me decían Pisa. ¿En serio? A los hombres no nos afectaba tanto.
mis hermanas un poquito más, porque el apellido tiene Sí, otra connotación. otras connotaciones. Y entonces en la universidad, por ejemplo, decía, mientras Álvaro Fernández Silva, Sí. Carlos Mata, Rodolfo Pisa. Entonces, bueno, supongo que a mis hermanas les debe haber pasado alguna factura mayor que lo que me pasó a mí. Yo estoy acostumbrado a todos los chistes relacionados Vea, con mi apellido. jamás lo hubiese pensado, pero vea que en los contextos de la escuela se viven circunstancias muy, muy diferentes. ¿Qué extraña del colegio, don Rodolfo? Jugar básquet. Jugar básquet también eso era mi sueño. Y jugué con seminario, llegué a primera división muy jovencillo, pues no destaqué mucho tiempo porque ya la universidad me consumió mucho. Yo entré 16 años a la universidad y eso poco a poco me fui involucrando, fui vicepresidente de generales y al final me tocó ejercer como presidente de estudios generales en la UCR. Y luego ya me metí a trabajar de jovencillo, a los 19 en la Asamblea Legislativa, primero como secretario, después como asistente, después como técnico, después como asesor. Y entonces, probablemente cuando era estudiante, pues no tenía tanto tiempo ya para el baloncesto. El entrenador Jaime Peña, que después fue entrenador, Jaime Peña. era la primera división. Yo jugaba en el Gimnasio Nacional y ¿Era toda una personalidad? sí, sí, y yo aprendí mucho de él. Él fue entrenador en el colegio y obviamente en la primera etapa de la primera división. Pero yo disfrutaba mucho jugar baloncesto, eso era, y leer mucho. Yo no era muy buen estudiante, pero yo leía mucho más que el promedio, o sea, pero leía lo que no había que leer, digamos, lo que no estaba en la materia. Al final había unos exámenes anuales, yo iba quedado en 8, pero no sé por qué, por los exámenes anuales le ponía candela y al final pasaba. Y así pasé todo el colegio disfrutando mucho. Mi sueño también era ser arquitecto y entonces pasaba diseñando. Todavía tengo esa manía. Empecé estudiando arquitectura, después me pasé a Derecho y encontré en la profesión mi vocación como profesional, digamos. Encontré que la arquitectura me gustaba más como hobby que como profesión. Dicen en el campo que tener un segundo trabajo es tener un hobby. Vea que yo le iba a preguntar a usted de pasatiempos, don ¿sí? Rodolfo, y veo que ya digamos, en la universidad, cuando usted se decantaba por estudiar Derecho, que parecía algo que podía ser muy fácil en su familia, siendo su padre un hombre formado ampliamente en esa área, pero usted ya empezaba a degustar mucho la literatura y a partir de ahí una gran cantidad de textos que estaba leyendo y obviamente el baloncesto. ¿Qué otra cosa le gustaba mucho hacer? Bueno, obviamente después de cierta edad yo era tímido y entonces pues obviamente me hubiera encantado ser un playboy, pero no lo fui, no lo pude ser, no tenía las condiciones. Cuando veo las fotos digo, hombre, si yo era guapo, lo que pasa es que tal vez era más tímido de la cuenta. En la universidad, pues sí, obviamente salí con los amigos, alguna que otra parranda, disfrutar la vida universitaria. Tengo grandes amigos, tanto del colegio como de la universidad todavía. Pero después ya en la universidad poco a poco me fui volviendo mucho mejor estudiante. Y de hecho ya cuando fui a estudiar el doctorado y la maestría, en realidad llegué a ser el mejor estudiante. Puede haber habido algún estudiante que sacar las mismas notas que yo en la Complutense, pero no más, porque yo todas fui sobresaliente, mención de honor, que es digamos, Sí, el mejor de la clase y sobresaliente en todas. Y yo siempre pensaba, qué raro, porque yo fui tan mal estudiante en el colegio y yo creía que había una inteligencia que les permitía a mis compañeros ser muy buenos estudiantes. Y supongo que fue la suerte la que me llevó a que me fuera bien en la universidad, ya en el doctorado y la maestría. En la universidad no me fue mal, digamos, para decirlo claramente. Ya en la universidad, en la carrera, en la Facultad de Derecho. Pero después me fue un poco mejor, digamos, académicamente hablando. Siempre me gustó escribir, siempre me gustó. Yo cuando era presidente de Estudios Generales, hice un concurso literario, el primer concurso literario que se hizo, muy, muy completo. Puse en el jurado
Constantino Láscaris, el de ensayo, me acuerdo que Isaac Felipe Sofeifa era el del jurado de poesía, y entonces le puse, había de dibujo y también encontré... Sí, mucha gente no sabe que usted escribe cuentos, que se ha dedicado también a la novela, aparte de toda una trayectoria ya con muchos textos alrededor de su formación profesional. Don Rodolfo, ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que luego usted empieza a llevar también su vida profesional, formándose académicamente junto con la familia. Cuénteme un poco cómo era ese panorama. Muy bien, yo me casé tan pronto me gradué. Era lo que se estilaba en esos tiempos. Me fui a hacer el doctorado. En la casa no había dinero. Mi padre estaba un poco complicado económicamente. Entonces yo había tenido un trabajo en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y entonces dije, bueno, voy a ir a hacer el doctorado en la maestría. Vendí el carro que tenía y vendí los muebles y me fui a estudiar sin beca, primero. Después me dieron una beca ya, vamos a decirlo así. El que fue defensor del pueblo en ese momento español, yo fui alumno mío y me dijo, bueno, ¿usted qué va a hacer el segundo año? Bueno, no tengo plata. Y entonces tendré que devolverme, ¿no? Entonces me dijo, no, déjeme, yo le consigo, yo le arreglo. Y me fui y al rato me ayudó a que me dieran una beca. Pero entonces me pude quedar de verdad los 2 años de los cursos, ¿verdad? Después ya tuve que ir a presentar el doctorado, la tesis. Y bueno, también al mismo tiempo hacía una maestría en Derechos Humanos, que eran 2 años, y ahí sí presenté la tesis. Pero, digamos, me fui a España. En España, mientras estaba estudiando, nació mi hija, mi hija mayor, que tiene actualmente 36 años. Marina, que es madre de mis 2 nietas, Valentina, que tiene 7, y Alessandra, que cumple ahora 5 años. ¿Y abuelo chineador? Sí, yo quisiera tener más tiempo, pero digamos sí. Es decir, para mí es como meterme como en aquel hueco de Alicia en el País de las Maravillas, que de pronto se mete en el País de las Maravillas y se olvida de todo de todo el ambiente que vive fuera en la tierra, y con la ventaja de que ahí solo es maravillas, no se encuentra uno un gato, ni se encuentra uno a la reina de corazones que le pide que le corten la cabeza, ¿no? No, yo, las nietas paso. Tengo un hijo, ella estudió diseño industrial o diseño de productos, pues sacó su maestría en Madrid. Está casada con un abogado, Federico Altamura. Mi hijo Rodolfo es arquitecto, él sí cumplió, y él de verdad yo creo que es un gran arquitecto. Le va bien como arquitecto, y le va bien, tiene una pequeña empresa constructora con un compañero ingeniero civil, y les ha ido bien, han hecho mucho trabajo ahí en las zonas francas, remodelando edificios, y han convertido muchas casas en restaurantes y cosas de ese tipo, y digamos locales comerciales, y algunas casas que a alguna le ha ido bien en alguna revista por diseño. Es un gran arquitecto. Y tengo un hijo menor, él tiene 34, Rodolfo, y mi hijo menor, Alejandro, está viviendo actualmente en Aix-en-Provence. Él estudió Derecho, él es el único que siguió la profesión mía. Sin embargo, él se graduó bien y todo, pero sin embargo, él lo que quiso es estudiar Administración de Negocios. Se fue a Aix-en-Provence, al sur de Francia, a estudiar a la Universidad de Marsella y Aix-en-Provence. Y bueno, terminó su maestría y actualmente está ya trabajando. Él dijo que quería pulir, porque la maestría originalmente era en inglés, pero él quería pulir bien el francés, entonces llevó ya los siguientes cursos, los llevó más en francés, y ahí está, contento. A mí me hace mucha falta. Tengo la suerte de que ahora la tecnología me permite hablar con ellos. Y tenerlo más cerca. Pero tuve una época difícil, digamos. Yo pasé un año fuera de ver físicamente a los hijos por la pandemia, estaba en Washington, casi me mandaron a la casa el 13 de marzo,
y tuve que trabajar en teletrabajo, como casi todos los costarricenses, lo cual no es tan fácil en invierno, porque el apartamento era pequeño y entonces, por dicha tenía un cuarto extra y ahí puse mi oficina. Pero un momento muy duro porque vivir en esas circunstancias, en un país que además estaba viviendo la pandemia de una manera muy, muy intensa. Sí, sí, digamos que habían cosas, ventajas y desventajas. Ahí en los países, en casi ningún país tuvieron restricción vehicular. Lo que tenían era restricción de actividades, pero no vehicular. Entonces, por lo menos uno se montaba en el carro y iba a ver el campo, digamos, en el carro, y eso tenía su ventaja, digamos, para oxigenarse y de pronto ver la nieve, si era en invierno, o ver el campo. Pero digamos que lo más duro es no ver solo estar con mi esposa y no ver a... No pudo disfrutar Washington de cierta manera. Sí, sí lo pude disfrutar, porque realmente, digamos, antes de eso había estado 9 meses y después ya en los últimos meses también ya abrieron bastante. De este año, ya en este año, Sí, en ya este año. cuando empezó la vacunación masiva, realmente se abrió prácticamente todo, hasta los estadios. Pero digamos, yo tampoco es que fui a los estadios después. Recuerdo haber ido un poco con un hijo mío que me fue a visitar, el que vive en Francia, que me fue a visitar, que pudimos ir a ver un partido de básquet ahí Con Alejandro. con Alejandro. Y digamos, una semana después, él se fue antes de eso y una semana después cerraron. O 10 días después cerraron todo ya no se pudo volver a ir al gimnasio, ni al estadio, ni nada, y que era una cosa que a mí me gusta y disfrutar. Don Rodolfo, yo quiero que la gente tenga una hoja de ruta también de toda su trayectoria también en la función pública, ¿verdad? Porque usted se caracterizó mucho por trabajar en derechos humanos en una etapa de su vida y es tal vez la presidencia ejecutiva en la caja la que le marca mucho, porque es a partir de ahí también que empieza a recorrerle de alguna manera una trayectoria como político en Costa Rica. Luego viene la magistratura también, pero quiero que me comente un poco cómo fue esa vivencia dentro de lo que significó tal vez una de las instituciones más importantes del país. Como Bueno, la Caja. obviamente la caja tiene un significado no solo para los costarricenses, para la vida social de nuestro país y la propia democracia, sino, obviamente, en mi caso, los 4 años que pasé al frente de la institución. Yo he estado en la función pública y en la función privada y en los dos me he sentido cómodo, ¿verdad? Empecé trabajando en la Asamblea Legislativa, llegué hasta ser asesor, después trabajé en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, después tuve mi bufete y la universidad, ahí fui vicerrector y canciller de la Universidad Autónoma de Centroamérica en los años 80, muy jovencillo, tenía 27, 28 años cuando me tocó esas funciones. Luego empecé, por lo menos, después me tocó ser embajador alterno en Naciones Unidas en Nueva York. Volví como director de Reforma del Estado un par de años. Volví otra vez al bufete y a la universidad, estudios de posgrado sobre todo, ya en esa época. Después acepté ser presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Digamos que en política me había tocado presentar el programa de gobierno en el año 94. Eso es cierto. No sé por qué, porque tendría 30 y tantos, 34, 35 años. ¿Por qué me escogieron a mí para presentar el programa de gobierno? No tengo mucha idea. Yo llegué muy joven a la Caja, a la presidencia de la Caja, de 39 años. Bueno, ahora lo veo muy joven, no digo que lo fuera necesariamente. Y luego me tocó 4 años ahí intensos. Después de eso, estuve un tiempo secretario de Planes y Programas por un año, pero después me retiré de la vida política, de la vida pública. Me tocó dirigir un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana, entonces tenía que viajar a los 7 países, bueno, los 6 además de Costa Rica. Estuve 8 años en eso, muy contento. Digamos que trabajaba para era un convenio entre FUNPADEN, una fundación costarricense, y una empresa de asesoría norteamericana, Apta Associates, y digamos, yo trabajaba directamente para Apta Associates, pero me tocó dirigir ese proyecto. Y teníamos oficinas en cada uno de los 7 países. Trabajamos con sindicatos, con cámaras y con gobiernos. La verdad que trabajamos muy bien con distintos gobiernos, cambiaban los gobiernos y creo que con todos hicimos bien. Siempre fue muy bien calificado el proyecto, en todas las evaluaciones. Seguramente a pesar mío, pero en todo caso, como director, eso me alegraba mucho. Luego, estando en ese periodo, acepté ser ya magistrado suplente, pero como por 2 años tenía poco tiempo, solo que las vacaciones cogía 15 días de ejercicio de sustitución.
Pero ya fuera del proyecto, cuando había terminado el proyecto, y estando en la actividad privada como abogado, me tocó, y académica, me tocó ejercer de magistrado 6 meses, digamos de enero a junio, y entonces ser magistrado, y creo que debo haber redactado más de 1000 sentencias y por lo menos 100 votos salvados. Y luego participar en otras 7000 sentencias. De manera que me tocó un periodo muy bonito, yo admiro mucho y era un poco el recuerdo del esfuerzo de mi padre por la creación de la Sala Constitucional. Él Una trató... forma de irse curtiendo también en su vida profesional en diferentes áreas de Sí, la vida. sí, sí. Y bueno, hay un epicentro político suyo en el Partido de Unidad Social Cristiana y la llegada suya a una candidatura que inclusive le significó, en el caso de don Carlos Alvarado Quesada, la oportunidad de que don Rodolfo le respaldara. Así es, antes de eso, voy a decir, yo había aceptado ser parte de la Junta de Notables, entonces en ese periodo no quise asumir sustituciones Eso fue en como la época de doña magistrado. Laura Chinchilla. Sí, doña Laura me llamó, me hizo el honor y yo creo que, y es un tema que siempre he pensado en mi vida, me costó un poco críticas en mi partido, en ese entonces mi partido, que por qué le iba a ayudar a un gobierno de doña Laura Chinchilla. Mire, el deber de un costarricense siempre es ayudar. Y los que no entiendan eso, no deberían estar en la vida pública. La vida Debo pública, decirle, don Rodolfo, porque que entonces era ayudar a un gobierno de liberación. hay que reconocerle eso a usted, don Rodolfo, porque no solamente lo hizo en ese momento con doña Laura, sino obviamente Con don Carlos. con don Carlos. Sí, y después me tocó ser, paradójicamente, después de esa crítica que hicieron sobre mi participación en la Junta de Notables, un grupo de compañeros me pidió que fuera precandidato del Partido Unidad. Me tocó ser candidato en 2 ocasiones. En la primera de recambio había perdido una convención, pero había aceptado ser candidato a vicepresidente y el candidato se retiró, entonces me tocó, sin querer, la verdad, ser candidato sin un centavo, y no solo sin un centavo, un partido que tenía muchas deudas, de manera que la primera plata que se conseguía siempre era para pagar deudas, no se podía pagar ni un anuncio hasta enero prácticamente del 2018, que sí ya tuvimos acceso un poco a vender bonos de la deuda política. Pero digamos, cuando la gente me dice que qué difícil es ser candidato sin plata, le digo, no, mire, es mucho más difícil ser candidato con deudas. Porque sin plata, bueno, se puede empezar cero, pero el problema es que cuando usted sale con un negativo, aún así lo hice, cuando la gente daba por muerto en ese momento al partido, había sacado 3% en 2 elecciones seguidas, lo levantamos, levantamos el número de diputados, a pesar de no haber gastado casi nada. Y luego le tocó ya la segunda ronda a don Luis Guillermo Solís y a don Johnny Araya. Yo en ese momento dije que me parecía que los socialcristianos tenían que tener la libertad de escoger. En la siguiente elección me fue un poco mejor, ya no tenía deudas, el partido había quedado incluso con algún sobrante, podíamos haber hecho el congreso ideológico, y me tocó ser ya esta vez candidato, fui precandidato, gané la interna con un gran compañero y una persona a la que respeto y admiro mucho, con Rafa Ortiz. De manera que fue un honor, digamos, yo creo que para los dos, tener que enfrentarse, por lo menos enfrentarme con un caballero. Y bueno, él después me acompañó y me ayudó en la campaña. Y ya terminó la campaña, no me fue mal, saqué más de 360,000 votos, pero no, el pueblo decidió que no nos tocara ir a segunda ronda. Y luego tocó la etapa de, yo dije, bueno, voy a escribir una propuesta de acuerdo. Se la presenté a los 2 candidatos, debo decir, con respeto, la recibió Fabricio, pero creo que era mucho más compatible con don Carlos Alvarado. Y me parecía que en ese momento era lo que correspondía hacer, y lo asumí con respeto. Nunca he hablado mal de ningún otro candidato en la historia, ni en los debates. Eso es cierto. Pero porque tengo respeto por todos ellos, más allá de las diferencias. Y entonces me tocó darle el apoyo a don Carlos y pedir el apoyo para don Carlos. Dije que en la vida más importante
de saber de dónde venimos es hacia dónde queremos ir. Ese fue más o menos y que creo que eso es lo más importante, si podemos caminar juntos. Y la expresión no es mía, era de Juan 23. Juan 23 una vez le preguntó un primer ministro italiano que cómo veía la situación inestable de política en Italia, y Juan 23 le dijo, mire, vea a esos campesinos que vienen ahí caminando, iban en un tren. Vea que ellos se unen, no preguntan de dónde vienen, sino si pueden caminar juntos y hacia dónde van. Entonces yo tengo esa tesis y bueno, el presidente después me pidió que lo ayudara en el gobierno. Yo le dije que solo lo ayudaría en la primera etapa, pues, lo dije transparentemente desde el inicio. Nadie le puso mucha atención a eso. En 1 de mayo, cuando ya tenía un año, volví a decir, mire, yo terminaré pronto, porque yo dije que solo le ayudaba en la primera etapa y creo que era esencial esa primera etapa. Había que sacar una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. El país llevaba 20 años sin poder sacar eso, se había paralizado en la sala constitucional, había que tener la capacidad de sobrepasar ese proceso constitucional y además lograr los votos de distintas fracciones para sacar una ley que por un lado contenía el crecimiento del gasto y por otro lado mejoraba la recaudación. Su papel siempre fue muy importante, no solamente en ese gobierno, sino no me acuerdo, inclusive en las participaciones que tuvo en los 1 de mayo, en la época de don Luis Guillermo. Conversar con don Rodolfo Pisa Rocafort para conversar por muchas horas. Ahora se le abren las puertas de un nuevo partido y bueno, creo que esta ha sido una muy buena oportunidad para que la gente conozca a quién va a representar a este nuevo partido, nuestro pueblo, y que a partir de ahí tenga la oportunidad no solamente de conocer ese perfil amplio de un hombre académico, sino también toda esta otra perspectiva humana de don Rodolfo. Así que muchas gracias por recibirnos en su casa, don Rodolfo. No, con mucho gusto y a la orden, a la orden. Parte del esfuerzo que hace el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con Voto CR, de traerle a todas las candidaturas hasta su casa.